cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Sí, Señor, te doy gracias, Padre, en esta noche, Padre, porque reconozco, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. Yo te doy toda la honra, toda la gloria, Señor, toda la alabanza que sea para ti, Dios. Y no hay Dios más grande, más hermoso fuera de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por tu paz que nos das, Señor. Dice tu palabra que no es la paz como la da el mundo, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta hora te doy, Padre, porque permite, Señor, que hoy venga, Señor, a compartir algo de tu palabra, Dios, a compartir experiencias de lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea, como dice la canción, que sea agua, Señor, agua viva, que pueda traer, Señor, bendición, Señor, a los que van a ver esa transmisión, Señor, o a los que nos están viendo. En verdad, Señor, yo te pido, Señor, que tú estés ahí con ellos, Señor, trayéndoles bendición, Padre, trayéndoles sanidad a sus vidas, porque tú conoces los corazones. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes qué necesidad tenemos cada uno de nosotros, Dios. Y en esta noche, Señor, o en este día, si es que nos van a ver, Señor, tenemos cargas, Señor. A veces son pesadas, unos más ligeras, otros pues tienen cargas más pesadas, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú ayudes a aligerar todas esas cargas. Ante toda enfermedad, Señor, que tú estés allí trayendo sanidad, Señor, a sus vidas. Ante toda falta, Señor, económica, Señor, que tú estés allí supliendo sus necesidades, Padre. Por fe yo sé, Señor, que tú, Señor, nos ayudas, Padre. Aunque en el momento en que estemos en la angustia, en nuestro desierto, Señor, aunque no veamos nada, pero es ahí donde tú te manifiestas, Padre. Yo sé, Señor,
porque yo también he pasado desiertos, Padre. Y aunque a veces no los he visto, Señor, tu respuesta, pero sé que tú estás trabajando de alguna manera, Señor. Y entonces viene tu respuesta, Señor, con mucha bendición. También quiero, Señor, pedirte por todas aquellas personas, Señor, que están afligidas, Señor, que están pasando por algún dolor, Señor, por alguna angustia, Padre. Que tú vengas, Señor, y puedan ellos descansar en tu presencia, Padre. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sí, Señor, así nos sentimos, Señor. Cuando nuestra vida y nuestra alma, Señor, está seca, Señor, a veces no sabemos qué hacer, Señor. Y muchas veces nos refugiamos en cosas vanas o en cosas falsas, Señor, que lejos de ayudarnos, Señor, a confortarnos, nos perdemos, Señor, porque buscamos en lugares que no son correctos, buscamos en personas que no son las correctas, Señor. Pero cuando venimos a ti, Señor, tú nos das de esa agua viva, Padre. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sí, Señor, hay momentos en que luchamos, Señor, y nos hacemos los fuertes, los valientes, Padre, y desgastamos fuerzas, Señor. Se nos acaban las fuerzas y a veces, Señor, no vemos resultados, Señor, cuando es en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad. No vemos los resultados que nosotros quisiéramos, Padre. Pero tú estás aquí, Señor, para ayudarnos, Señor. Tú te esfuerzas en nosotros, Padre, así como dice tu palabra en Josué. Mira, que te esfuerces y seas valiente, porque yo voy delante de ti. Cuando entonces ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas, Él siempre va delante de nosotros. Pero si nosotros vamos caminando solos, entonces es probable que las metas que alcancemos no sean las que nosotros querramos, porque pues estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Pero cuando va Dios delante de ti y confías en Él, claro que esas fuerzas se renuevan. Además que Él es tu guía, Él te va a guiar, Él te va a dar los mejores consejos, y aquí está su palabra. En su palabra hay poder. En la palabra de Dios hay poder. Es una palabra viva. Cuando tú la lees, cuando tú la meditas, es una palabra viva y con poder. La pura palabra. No sé qué pasa cuando empiezas a escudriñar los tesoros que hay en su palabra. Tu vida se transforma. Y yo siempre lo he dicho, yo ahorita pudiera, no sé, estar en otro lado, tocando, no sé, pero mi espíritu me alienta a que les comparta la palabra. La palabra de Dios une,
La palabra de Dios une a las familias, la palabra de Dios une a los padres con los hijos, a los hijos con los padres. La palabra de Dios une a los hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios también une a los amigos. Pero solamente resulta cuando tú empiezas a creerle y cuando tú empiezas a caminar con Dios, con Jesús. Es cuando resulta. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz, y eso es cierto, yo lo creo. Lo creo porque de veras cuando empiezas a vivirla, porque la palabra no solamente se tiene que leer, sino se tiene que vivir. ¿Y cómo la vives? Bueno, la vives junto con la oración, la vives llevándola por obra, ¿verdad? Y es cuando la palabra tiene poder en ti, es cuando la palabra tú la sientes viva, porque tu vida se transforma totalmente, tu vida da un giro de 180 grados, ¿verdad? Y cuando tú ya experimentas ese giro y ese cambio, entonces viene un gozo, y yo siempre lo he dicho, y bueno, siempre me gusta reiterarlo, viene un gozo que tú quisieras que los demás experimenten esta experiencia, ¿verdad? Caminar con Dios. Y cada uno podemos experimentarlo de diferente manera, ¿verdad? Cada uno podemos tener diferentes experiencias en el caminar con Dios. Y también uno puede ver muchos milagros a través de caminar con Dios, ¿verdad? En unos momentos les voy a compartir una experiencia que a nosotros nos pasó en la familia hace muchos años. Pero lo que quería, haciendo alusión a esta canción de Sumérgeme, en San Juan 4, que habla de Jesús y la mujer samaritana, se las voy a leer, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos se habían oído decir, Jesús hace y bautiza discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino eran los discípulos los que bautizaban, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, aquí dice la palabra, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y dice después que era como la hora sexta. Entonces aquí vemos también cómo Jesús también se cansaba en sus caminares, ¿verdad? Si Jesús necesitaba también ese reposo y ese descanso, imagínense nosotros con todo el ajetreo actual de nuestra vida, ¿verdad? Con todo el estrés, con todos los acontecimientos mundiales que están
ocurriendo, con la preocupación de que todo va hacia la alza, todos los productos cada vez están más caros y cada vez no nos alcanza el dinero, y vemos también un mundo lleno de malicia, lleno de ira, lleno de coraje, lejos de sentir amor. Vemos un mundo donde el prójimo ya no se estremece ante otro, ya no se conduele ante los demás, sino que vemos un mundo muy hermético, ¿verdad? Entonces es por eso, es un zancudo que me está aquí molestando. Pero bueno, entonces ante todos esos acontecimientos necesitamos tener un descanso, y ese descanso es en la palabra. Jesús entonces dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice, era como la hora sexta. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Dice, porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Bueno, creo que me salté aquí un pedazo, un versículo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús, en el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Miren aquí al final como vemos, primero Jesús le dijo, el que beba de mí, de esta agua, no tendrá sed jamás. Pero otra cosa que me gusta al final, en el versículo 16, que dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Miren, ahí vemos una lección muy grande. Sobre todo vemos un corazón de la samaritana dispuesto a aceptar de esa agua que Jesús nos da, ¿verdad? Muchas veces nos negamos a creerle a Jesús. Muchas veces nos negamos a creerle a Dios. Y es por eso que nosotros no podemos tomar de esa agua. Es por eso que nosotros no sentimos esos ríos de agua viva que corren en nuestro interior. Porque por orgullo, por vanidad, a veces el dinero es un obstáculo, no que sea malo, pero a veces el sentirte que tienes dinero, tú pones tu seguridad en el dinero y no pones tu seguridad en Dios. Entonces eso te impide para que tú puedas tomar del agua que Jesús te está dando, que Jesús te está poniéndote así en tu boca, decir, toma de mi agua porque nunca más vas a tener sed. Pero a causa de todos esos obstáculos que muchas veces nosotros ponemos, no disfrutamos de esa agua. Entonces, aquí vemos una lección para nosotros, que tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu mente, tienes que hacerte manso y humilde ante Dios. No te va a pasar nada, no pierdes nada, al contrario, vas a ganar mucho.
Pero mientras tú pongas todos esos obstáculos, a veces por pena, a veces por temor del qué dirán tus compañeros, tus hermanos, tu papá o tu mamá, no cedes a soltarte de ese orgullo, a quitarte esa vanidad, ¿verdad? A poner tu, no quieres sacrificar o no quieres dejar tu confianza en el dinero, ¿verdad? O en otras cosas simplemente. Pero aquí la mujer samaritana cedió y abrió su corazón y dijo, entonces dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y a veces nos complicamos la vida cuando recurrimos a otros medios y no recurrimos a Dios o a Jesús, ¿verdad? Es por eso que el pueblo de Israel estuvo vagando 40 días, 40 años en el desierto, cuando ya tenían la tierra prometida a pocos metros de ellos, por su necedad, porque volvían otra vez a las prácticas antiguas de los dioses paganos o hacer ídolos, y se complicaron. Cuando ya estaban cerca de tomar la tierra prometida, a causa de esa desobediencia se complicaron, se les complicó ellos poseerla. Y a veces así estamos nosotros, dando vueltas en círculos. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a la palabra de Dios. Y es algo tan sencillo, o sea, tú creerle a Dios o a Jesús es algo tan sencillo como tomar un vaso de agua cuando lo tienes a la mano, pero cuando no tienes eso, o sea, claro que vas a sufrir por esa sed que tú tienes. Ábrele tu corazón a Dios, ábrele tu mente, ¿verdad? Yo los invito a que se acerquen a la palabra de Dios. Acérquense confiadamente a la palabra de Dios. No la rechacen. Además que es algo tan hermoso, ¿verdad? Los obstáculos que tú tengas o que vengan posteriormente, los vas a ver de otra manera y vas a tener la fortaleza para saltarlos y brincarlos y la fuerza necesaria y Dios te va a ayudar. Pero pon en primer lugar a Dios en todas tus cosas y verás los resultados, ¿verdad? Y hace muchos años les comentaba que les iba a platicar acerca de una experiencia que nosotros tuvimos, de un asalto que tuvimos en Zamora. Justamente ese asalto se llevó a cabo como lo describe el Salmo 64, solo que después leyendo la palabra nos dimos cuenta cómo Dios nos había revelado cómo estas personas actuaron en contra de nosotros. Fue algo tan sorprendente que, que la verdad ahí nos quedamos nosotros asombrados porque Dios conoce todo, Dios es omnisciente, Él lo sabe, ¿verdad? Cuando tú lees los salmos, ahí vas a encontrar tesoros escondidos, vas a encontrar que tú te puedes refugiar en Dios, vas a encontrar que tú le puedes clamar a Dios, vas a encontrar que tú puedes orar a Dios y siempre Él te va a responder, siempre y cuando tú camines en esa rectitud y que tú seas justo, ¿verdad? Que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que tú camines en esa en esa justicia de Dios, ¿verdad? Y bueno, esto nos, exactamente como lo describe, nos pasó, se lo voy a leer ahorita. Dice el Salmo 64. Miren, dice la plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espadas sus lenguas, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para
asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Aquí cuando hablamos de oración, que dice, bueno, ¿y yo cómo puedo orar? Exactamente, tú puedes hacer una oración en los salmos. Los salmos incluso tienen títulos y tú puedes tomar un salmo y de ahí tú empezar a orar y decirle, por ejemplo, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, ahí en la primera frase que dice. Entonces, si no sabes orar, Dios mismo aquí te está poniendo las palabras que tú mismo puedes escoger para tú decirle al Señor. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Señor, escúchame por favor ante esto, ante lo otro. Señor, inclina tu oído, ¿verdad? Dios no quiere vanas, repeticiones vanas de palabras. Él quiere que de veras, que tu oración, o sea, las palabras que tú saques sean de todo corazón, con humildad, ¿verdad? Si es de agradecimiento, entonces agradécele al Señor, platica con el Señor. Si es de angustia, pídele lo que, por ejemplo, lo que el salmista decía aquí. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. O sea, escucha, oh Dios, la voz de mi dolor, la voz de mi angustia. Eso es a lo que se refiere. Entonces, tú puedes orar así, de esa forma. Guarda mi vida del temor del enemigo. Guarda mi vida del temor del enemigo. Si tú sientes que alguien te está siguiendo, que alguien tiene algo contra ti, pídele a Dios que te guarde, ¿verdad? Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Y bueno, así vas orando, vas pidiéndole al Señor conforme al salmo que tú quieras escoger. Pero volviendo a todo lo demás, miren, decía, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. En el año 2005, ahora lo puedo decir, ya pasó mucho tiempo, pero en su tiempo pues fue algo muy impactante para mí, para mi esposa. Estando en la oficina, llegaron unas personas y nos asaltaron. Nos asaltaron con pistola, a punto de pistola a mi esposa, a mí y a otras 4 o 5 personas que estábamos ahí. Pero no era un asalto común, era un asalto ya todo planeado y perfeccionado por personas, no sé por quiénes, pero porque fue exactamente, o sea, hicieron todo meticulosamente, todo. Se robaron el disco duro de las computadoras, sabían qué tipo de documentos teníamos ahí importantes, ¿verdad? Sabían a qué hora estábamos más vulnerables, sabían que no teníamos alarmas, sabían que no teníamos con qué defendernos, sabían todo perfecto, así tal como dice la palabra, dice, había una conspiración, ¿verdad? De esos que estaban haciendo ya maldad. Dice que afilan como espada su lengua. O sea, ellos ya habían maquinado todo, exactamente todo, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Después dice el Salmo, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. O sea que ellos ya tenían ese designio de irnos a robar y sabían lo que se iban a robar también. Así como dice, obstinados en su inicuo designio. Y así son.
la gente malvada, la gente perversa, son obstinados hasta que no logran hacer sus fechorías, ¿verdad? Hasta que no logran cometer sus vejaciones con las personas, ¿verdad? Y aparte, dice, tratan de esconder los lazos. Ahí ellos los llevaban escondidos, sí, pero en el momento que a nosotros nos amagaron con pistola, ellos sacan lazos para amarrarnos a todos los que estábamos ahí, después de que nos tumbaron al suelo, nos patearon y nos injuriaron. Después nos amarraron a todos y a cada uno de los que estábamos ahí. Y dice aquí el Salmo, y dicen, ¿quién los ha de ver? Y yo creo que han de haber dicho, ¿quién nos va a ver ahí? Estábamos en un segundo piso y entonces en cuanto llegaron ellos cerraron las persianas que estaban ahí en las ventanas. Y todo, nadie se dio cuenta porque nosotros estábamos en un primer piso. Entonces se escondieron prácticamente, cerraron ventanas y entonces ya nadie nos vio, o sea, ni nadie quien viera que nos estaban asaltando, ¿verdad? Dice, ¿quién los ha de ver? Ellos dicen, ¿quién los ha de ver? Pero no sabían ellos que Dios los estaba mirando, ¿verdad? Dios es poderoso y Dios los estaba mirando. Dios los estaba viendo. Dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Ellos sabían perfectamente por dónde llegarnos, por dónde atacarnos. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. O sea que ellos, todos los que hicieron todo esto, sabían perfectamente desde su cabeza, o sea, estaban maquinando desde el interior de todo, ¿verdad? Ellos sabían perfectamente, estaban maquinando con una maldad pero tremenda, ¿verdad? Sí, aparte de todo eso se llevaron muchas cosas, pues arrasaron con todo lo que teníamos ahí. La Biblia de mi esposa que tanto quería se la llevaron. Entonces, obstinados en su inicuo designio, eran bastante malos, ¿verdad? Y así, a lo mejor mucha gente ha planeado, ha conspirado contra ti, ¿verdad? Te ha puesto trampas, te ha puesto lazos, y ellos no tienen temor de Dios, porque ellos van con todo y van a lo que se expongan. O sea, ellos no tienen temor de Dios, no tienen escrúpulos, no tienen moral. Así es como ellos funcionan, ¿verdad? Dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Posteriormente, algunos cayeron a la cárcel, ¿verdad? Porque como dice aquí, dice, su propia lengua los hará caer, ¿verdad? Algunos estuvieron encerrados, algunos que no tenían por qué estar ahí sin deberla, pues ahí estuvieron, pero algunos que tenían cierta responsabilidad ahí estuvieron, ¿verdad? Estuvieron encerrados. ¿Por qué? Porque pues Dios es un Dios justo. Dice, se alegrarán los justos en Jehová y confiarán en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Después del asalto pasó un tiempo y empezamos a escudriñar la palabra y vimos, este salmo tiene mucho que ver con la experiencia que a nosotros nos pasó. Y sí, estuvimos un tiempo de angustia porque pues igual como humanos todos tenemos miedo, pero Dios nos sacó adelante, Dios nos llevó a más, confiamos siempre de la mano del Señor, siempre
estuvimos pidiéndole a Él que nos quitara todo miedo, todo temor, ¿verdad? Todo temor y Dios nos sacó adelante. Dios nos sacó adelante, Dios nos ayudó. Y bueno, esa es una experiencia que yo les quería platicar, que, que Dios es un Dios real, ¿verdad? Y que cuando uno vive día a día, pongas tú a Dios en primer lugar. Ponlo en primer lugar. Si pasas adversidades, ponlo en primer lugar, porque en el desierto es donde se manifiesta Dios. Ahí se manifiesta su gran poder, ¿verdad? Ahí se manifiesta el que tú digas, tengo un Dios vivo, tengo un Dios verdadero, ¿verdad? Tengo un Dios que me ama. Y sabes qué es lo más importante, que ya no estás caminando solo, estás caminando con Dios, ¿verdad? Cree en Dios, créele a Dios, lee su palabra. Y si no la entiendes, apégate a alguien que te la pueda explicar. Aquí lo importante es que pongas tu fe y tu confianza en Dios. Y ya todo lo demás, como dice la palabra, todo lo demás va a venir por añadidura. Aunque no veas el resultado inmediato, porque no es una varita mágica, no es así, pero vas a ver que con el tiempo bendiciones vendrán. Y entonces, como la mujer samaritana abrió su corazón, entonces de ti saltarán ríos de agua viva. ¿Y sabes qué? Que no te dé pena, no te dé vergüenza, ¿verdad? Hay otras cosas de las cuales debemos de temer y que sí son más vergonzosas, pero no tengas miedo. No tengas miedo al que dirán, ni a tu familia, ni a nadie más, porque sabes que ese va a ser un regalo, es un regalote que no tienes idea cuando tú recibes a tu corazón, en tu corazón al Señor Jesús, cuando tú caminas con Él en tu vida, ¿verdad? Entonces yo te invito a que, aunque aún por lo que estés pasando, yo sé que Dios lo sabe. Yo sé que Dios lo sabe y camina con Él y las cosas van a ser diferentes, muy diferentes, ¿verdad? Yo te animo a que le des esa oportunidad. Mira, dice su palabra, yo estoy aquí y si alguien toca a mi puerta, yo con gusto lo recibo, ¿verdad? Pero Dios sí rechaza al corazón orgulloso, ¿verdad? Pero cuando tú eres manso y humilde de corazón, Dios te va a abrir los brazos, porque solamente así, de esa manera, vas a entender toda su palabra. De esa manera lo vas a entender. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios, porque tu mano me sostiene, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos los que me dieron la oportunidad, Señor, de conectarse y me dan la oportunidad, Señor, de compartirles la palabra, Señor. Sé que va a ser de bendición para sus vidas.
Sé que va a ser de bendición, Señor, para sus vidas, Padre. Ábrele tu corazón a Jesús, ¿verdad? Ábrese. Abre tu corazón a Dios. Que tu oración salga desde lo más profundo de tu ser y Él va a escucharla. Hay una canción que la canta se me fue el nombre, es una persona de Monterrey, no es que se me fue el nombre, habla acerca de una hojita de papel y dice que esa hojita de papel, ella quería formar parte de un libro famoso, aparecer al principio del libro, o si no por lo menos ser parte de ese libro. Pero dice que esa hojita de papel la cogió un niño y ese niño la empezó a doblar, la empezó a dar forma y cuando le empezó a dar forma de un barquito, y cuando ese niño agarró la hoja al sentirse que la estaban doblando, ahí ella perdió sus sueños de aparecer en un bestseller, en un libro importante, ¿verdad? Y, y la historia termina que dice que la hojita, pues no fue lo que quería, sino que el niño la hizo un barquito, pero se dio cuenta ahí la hojita de papel que cuando el niño estaba jugando con ese barquito en el agua, el niño sonreía. Y entonces la hojita de papel se dio cuenta que, que su función, su trabajo era ese, hacer reír a ese niño. Y tal vez no estar en un libro importante o en un bestseller, porque a lo mejor ni siquiera la persona que pudiera haber comprado ese libro iba a pasar por esa hoja. Y así somos nosotros, así soy yo. A lo mejor yo pude querer ser un buen músico, quise ser un buen locutor, quise ser un buen cantante, pero al final de cuentas, a veces Dios te pone en su camino y no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, eso lleva a que Dios tiene un propósito para ti, ¿verdad? En tu familia, en tu casa, en el hogar, en el trabajo. Y Dios tiene, estoy seguro que Dios tiene planes y propósitos para tu vida, ¿verdad? Con esto termino. Yo te doy gracias y confía en el Señor. Confía en el Señor. Él no te defrauda. Él no es hombre para que mienta. Él te va a llevar a nuevas dimensiones, estoy seguro. Te doy gracias, bendiciones y adelante, ánimo.